Muy buenas noches, bienvenidos a Manto de Estrellas en MK Localidad Televisión. Acompañándoles en esta noche de jueves nos acompañará José Luis Juan Pinter, alcalde de Ayelo de Malferit. También veremos imágenes de la actriz untillentina María Juan en ese monólogo que tuvo lugar aquí en nuestra ciudad, en Preñada. Tenemos una exposición del Colegio Rafael Juan Vidal, pero abrimos el programa con Noelia Bonifacio, como todos los jueves. Noelia, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a nuestro programa y vamos a hablar de las regresiones. Entonces, hoy nos vas a hablar de las regresiones en terapia, pero estas se basan en la creencia de la reencarnación, ¿o no es así? A ver, ¿qué me puedes contar? Pues verás, sí que se basan en la creencia de la reencarnación, ¿no? La reencarnación, en realidad, lo que viene a decir un poco es que el alma pues sobrevive después de la muerte física y lo que hace es pues una especie de transgresión y de vida detrás de otra vida, ¿no? Eso se le llama un poco a grandes rasgos lo que es la reencarnación. Es una creencia bastante antigua en la humanidad. De hecho, hasta la Iglesia lo contemplaba hasta el año 533, con el primer concilio de Constantinopla, durante el reinado del emperador Justiniano I. Lo que pasó es que se juntó un grupo de alta alcurnia de la Iglesia, a excepción del Papa, y con la presión del emperador les hizo firmar un edicto en el que suprimían de la doctrina la transgresión del alma, es decir, suprimían lo que es la reencarnación. Pero ha sido algo que nos ha acompañado desde hace muchísimos años, ¿no?, en nuestra historia. Si pasamos un poco a lo que es el campo de la ciencia, por ejemplo, con Newton y Descartes, pues bueno, según sus leyes, pues nada sobrevivía después de la muerte. El cerebro moría, el corazón también. La cuestión es que a día de hoy, en la actualidad, la ciencia ha dado grandes pasos y empiezan ya a valorarse aspectos en los que antes no tenían cabida la ciencia. Sobre todo en los experimentos hechos en física cuántica, en el que hay un gran potencial de campo energético que puede llegar mucho más allá a través del cuerpo, ¿no? Entonces la reencarnación parece que empieza ya nuevamente a suscitar un poquito de interés. Y es por eso por lo que mucha gente ahora pues se cuestiona un poco qué es eso de la reencarnación. Muy bien, nos has traído un vídeo, ¿no? Sí, os he traído un vídeo que podemos apoyar un poco lo que es la charla en cualquier momento, en el que hablaremos también sobre la regresión. ¿En qué consiste una regresión? Pues una regresión en realidad es una hipnosis, no tiene mucha diferencia. Es un estado alterado de conciencia, al igual que la hipnosis. Sí. La cuestión es que durante la sesión lo que hace el terapeuta es llevarlo o a un pasado actual, es decir, de su vida actual, vamos a un momento pasado que tiene olvidado en su mente, o podemos ir a una vida anterior. También podemos ir a una entrevida, que lo llamamos los terapeutas el almín. ¿Vale? Son los momentos de entrevidas, cuando el alma está pues, pasando de una vida a otra. Ese momento en terapia no se suele entrar mucho, pero sí que se tiene que hacer con manos de un experto. Es decir, una regresión, una hipnosis, hay gente que la puede llevar a cabo. Eso sí le digo yo a la gente que se quiera hacer una regresión, que busque un terapeuta que realmente tenga experiencia en el mundo de la regresión, puesto que vamos a tocar momentos, conflictos y situaciones anteriores en otras vidas o en esta vida pasada, en las que hay que saber trabajar bien para que esa persona no se quede ahí anclada y pueda cambiar un poquito también sus problemas o la situación que le pueda llevar. Por ejemplo, ¿para qué serviría una regresión? Lo podríamos utilizar sobre todo para adentrarse en el inconsciente. Como en otras ocasiones hemos dicho, lo que es el inconsciente es esa parte que no conocemos pero que existe en nosotros, ¿de acuerdo? También sirve para ampliar la conciencia, sirve para que no nos creamos tanto el centro del universo y nos demos cuenta de que existen otras posibilidades, o enlazando un poco la última entrevista la semana pasada, que era que nos limitaba mucho los sentidos, pues efectivamente existe mucha más realidad, existen muchas más posibilidades aparte de las que conocemos el ser humano. Y después también sirve para solucionar traumas, es decir, utilizamos las regresiones los terapeutas cuando vemos que ya tratando todas las alternativas que tenemos de la vida presente y la vida actual, cuando vemos que existe algo que nos lleva a poder empezar a trabajar con esta persona alguna vida anterior. Lo que hacemos es, el cerebro tiene varias frecuencias, ¿de acuerdo? Por ejemplo, actualmente, ahora mismo, nos encontramos en una frecuencia cerebral que llamamos beta.
La beta es la normal, la que estamos conscientemente todas las personas en estado beta. Si estuviéramos alteradas, si estuviéramos enfadadas, con ira, estaríamos con unos hercios superiores a 30, entonces estaríamos en una frecuencia que llamamos gamma, ¿vale? Sería como una onda muy muy rápida. Bajo del estado en el que nos encontramos ahora, ¿vale? Vamos a empezar a bajar, bajo de la beta está el estado alfa. Conseguimos acceder a esta frecuencia, que se vuelve el oscilador un poco más lento. Ahí entramos cuando estamos, por ejemplo, pues después de comer, que nos sentamos un poco, después de cenar, que nos relajamos, ahí nuestra frecuencia cerebral se vuelve un poco, se aletarga un poquito, ¿no? Luego pasaríamos ya a lo que es una frecuencia Z. La frecuencia Z sí que es ya la propia de la hipnosis, ya estamos en un estado un poco más bien cataléptico, ¿no? En que estamos ahí como que despertamos, nos dormimos, el consciente está, pero el inconsciente empieza a aflorar, ¿de acuerdo? Y por último tendríamos ya la frecuencia delta, que es la última de todas, que es ya cuando estamos durmiendo, cuando ya tenemos los sueños, y eso ya se produce durante la noche, o es la también conocida la etapa de reparación del cuerpo. Los niveles en los que nos encontramos cuando entramos en un estado, bien sea hipnótico o bien sea de regresión, podemos entrar en 3 fases dentro de la hipnosis o de la regresión. La primera sería el letárgico, sería la más suave, la hipnoidal, ¿vale? Con esa es cuando empezamos a sentir que nuestro cuerpo pues, se siente relajado, los ojos no sé, nos pesan y estamos a gustos. Estaríamos hablando pues, de un alfa, de una frecuencia alfa, por ejemplo, ¿no? Un nivel más profundo, hipnótico, sería el segundo, que es el medio, que es el cataléptico. ¿De acuerdo? Ahí podemos empezar a trabajar con el paciente. Aunque esté consciente, aunque escuche un poco, está un poco como adormecido, ¿de acuerdo? Despierta, vuelve a escuchar lo que le decimos, se adormece, está como en un vaivén, como dejándose un poco llevar y fluir, ¿no? Y el último nivel, que es ya el más profundo en hipnosis, se llama el estado sonambúlico. ¿De acuerdo? Ahí es cuando ya la persona pues ya prácticamente no está dormida, no llega a estar en un estado delta, como hemos dicho, sino que está en un estado zeta, en el que está como si estuviese completamente dormida, pierde prácticamente los sentidos. Bueno, en hipnosis de espectáculo habrán visto cómo pinchan un poco la piel y no se enteran, esas cosas. Bueno, pues ese es el estado sonambúlico, ¿de acuerdo? Y también es muy bueno porque se puede trabajar muy bien con el inconsciente y la persona no acaba de estar dormida, entiende muy bien lo que le estás diciendo y en ese estado se puede trabajar cualquier historia. Y es cuando salen lo que son los temas de las vidas pasadas. Cuando tratamos, por ejemplo, una regresión, pues mira, podemos tratar una regresión, por ejemplo, cuando un niño, pongamos un ejemplo, ¿vale? Para que los telespectadores nos entiendan. Pongamos que un bebé está durmiendo y de repente le echan un petardo muy cerca, ¿no? Y se asusta y se pone a llorar. Como ese niño no tiene todavía desarrollado ese cerebro consciente que asocia el ruido al petardo, no sabe qué es la primera vez que lo escucha y se asusta, y eso le da mucho miedo y pavor, ¿no? Entonces asocia ruido a miedo. Ese bebé, conforme va creciendo en la edad adulta, puede desarrollar una fobia a los ruidos, ¿vale? La cuestión es que el adulto no sabe muy bien por qué los tiene. Sabe que tiene una fobia, pero no sabe por qué. Entonces puede tratarse y puede estar yendo a psicólogos y a psiquiatras y no encontrar una explicación. Entonces en este caso es muy bueno coger a la persona, hacerle una hipnosis regresiva, llevarle a ese momento, porque al fin y al cabo está en su inconsciente más primario, y cuando una vez lo hacemos revivir esa cuestión, ahí lo que hacemos es reetiquetar, ¿de acuerdo? Que no se quede con esa vivencia, sino que empiece a asociar el petardo a fiesta, a pasarlo bien y a fiesta, y a partir de ahí pues el paciente empieza pues, a sanar un poco esa fobia que tenía. Muy bien. Noelia, no sé si puedes contar algún caso que hayas vivido tú en una regresión. Sí, bueno, yo he vivido una propia que sí que me llevaron a una vida anterior en una época medieval, en la época de Japón y tal. La verdad es que fue muy impactante y bueno, empiezas a entender algunas cuestiones, ¿no? Algunas cosas que te suelen gustar. Por ejemplo, me gusta mucho la filosofía oriental, la comida oriental, y ahí empecé yo a asociar un poquito el porqué. También, por ejemplo, en pacientes no puedo entrar mucho en detalle, pero en consulta sí que he tenido casos de una chica que tenía problemas de miedo, fobia al agua, y en regresión pues fue a un momento del pasado, de su vida actual, en el que jugando pues su hermano le puso una bolsa en la cabeza y asoció agua, ahogamiento, y a partir de ahí tenía un poquito de fobia.
También, pues, no sé, actualmente, por ejemplo, estoy tratando también a una chica que no se ubica en este mundo, encuentra que se encuentra extraña, Sí. y en regresión ha revivido un momento de campiña francesa en el que tuvo una vida que tiene mucho que ver a su situación actual. Pero si el espectador tiene gusto de adentrarse un poquito en el mundo de la regresión, los libros que yo sugiero que puedan leer, pues mira, por ejemplo, Raymond Moody es estadounidense, un terapeuta que ha escrito mucho sobre el tema de las regresiones, y por ejemplo Brian Weiss, un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, es un libro donde ha hecho mucha hipnosis a mucha gente y pueden tener todas las experiencias que quieran. Muy bien. El tema de regresión. Pues no sé si quieres añadir alguna cosa más. No, en un principio, si tienen cualquier duda, ya saben, tienen mi página web y mi correo electrónico. Pues gracias, hasta la próxima semana. Gracias. Nos vamos a quedar con la artista ontiñentina María Juan. Empreñada es la obra que quiso presentar aquí a sus vecinos de Ontinyent.